Hola, bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Hoy vamos a preparar este delicioso sándwich con 3 libras de pork Boston wood roast, paleta o espaldilla de cerdo. Y para el barbecue vamos a necesitar los siguientes ingredientes: media taza de caldo de res, 3 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de salsa inglesa y 2 cucharadas de vinagre. Yo utilicé vinagre de manzana. Una cucharadita de chile en polvo, una cucharadita de paprika, sal, pimienta al gusto y una taza de salsa ketchup. Y lo primero que vamos a hacer es cortarlo en unas 4 partes más o menos. Y ahora le vamos a retirar con un cuchillo todo lo que veamos que tiene de grasa en las orillas. Y lo vamos a sazonar con sal y pimienta. Yo aquí la junté para que sea más fácil de sazonar toda la carne. Vamos a poner la carne en una olla de cocción lenta en temperatura alta. Yo tengo esta lata de jugo de carne de poco sodio. De aquí le vamos a agregar media taza de jugo de carne. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aproximadamente 3 horas. Luego vamos a ir a revisar a ver si la carne ya está suave. Como puedes ver, en este momento la carne ya se deshace de lo suavecita que está, pero puede variar entre 3 horas y media o hasta 4, depende de tu olla. Y ahora vamos a retirar la carne para dejarla a que enfríe un poco para poderla deshebrar más fácilmente. La carne ya no está tan caliente y ya la podemos empezar a deshebrar. La carne quedó súper suave, se puede deshebrar muy fácilmente y ya nada más le vamos retirando los pocos pedacitos de grasa que le hayan quedado para que quede bien limpia. Y así es como nos queda ya lista y deshebrada. Y como la partimos en un principio, los pedazos de deshebrada no quedan muy grandes. Ahora lo que vamos a hacer es, con lo que quedó del jugo de carne, lo vamos a pasar por un colador, ya que vamos a necesitar una taza de jugo de carne para el barbecue. Y vamos a agregar la taza de jugo de carne a un sartén para ir preparando la salsa barbecue. Ahora le vamos a poner una taza de salsa ketchup. Y quiero que vean esta cucharita de varias que me regaló mi amigo Fernando y su hija Fernanda ahora en mi cumpleaños. Vean qué linda está. Ahora le vamos a agregar una cucharadita de chile en polvo, una cucharadita de paprika, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de sal, 2 cucharadas de salsa inglesa, y 2 cucharadas de vinagre, que en este caso yo utilicé vinagre de manzana, pero puede ser el vinagre blanco normal. Lo vamos a mezclar. Y por último le vamos a agregar las 3 cucharadas de azúcar. Mientras se va calentando, la salsa poco a poco se va a ir espesando.
La salsa barbecue ya está lista, ahora le vamos a agregar la carne de cerdo. Y lo vamos a ir mezclando para que se incorpore muy bien la carne con la salsa. Y listo, ya tenemos la carne de cerdo deshebrada en barbecue. Lo único tardado es la cocción, pero la preparación es muy sencilla. Estos sándwiches llevan un poquito de ensalada de repollo. Yo corté repollo blanco, repollo morado y también rallé un poco de zanahoria. Y le vamos a poner unas 2 cucharaditas de mayonesa, un cuarto de cucharadita de mostaza y vamos a revolver. Y lo vamos a sazonar con un poco de sal y pimienta. Y el pan puede ser un tipo como pan de hamburguesa. Yo conseguí este lindo pan artesanal, así que lo vamos a poner a calentar en el comal. Y ahora le vamos a agregar la carne deshebrada de cerdo que ya está lista. Tú le puedes poner la cantidad que tú gustes, si te gusta poca o si te gusta mucho. También le puedes poner mostaza o mayonesa al pan. En mi caso, como el repollo ya tiene mayonesa, ya no le puse nada al pan, pero sabe muy buena también con un poco de mostaza. Y ahora le vamos a agregar un poco de la ensalada de repollo que le da muy buen sabor. Y listo, ya quedó este rico sándwich de deshebrada de cerdo en barbecue, que también se le conoce como Texas Style Pulled Pork. Es una buena opción para merienda, para alguna reunión, para niños o para grandes. Dejas lista la carne desde temprano, ya nada más a la hora de servir, calientas el pan, preparas los sándwiches. Con esta cantidad que te di, más o menos alcanzan entre 8 y 10 sándwiches. Así que aquí te dejo la lista de los ingredientes para que tú también los prepares. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen las nuevas recetas. Si te gusta este video, dale like, déjame tu comentario y comparte. Gracias.